Ahora abrimos el segmento de entrevista en el noticiero, que es con, en este caso, un diputado. Hablamos de Gustavo Olmos, del Frente Amplio, sector Marea Frente Amplista, y ya mismo estamos comenzando el diálogo. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Has trabajado los asuntos presupuestales, que es una parte fundamental de la cuestión económica, y entonces me parece que después de estos anuncios de Cardoso es propicio el momento para pedirte algún comentario, pensando en la temporada que en las últimas horas motivó cruces de declaraciones entre Cardoso y su antecesora, la hoy senadora frente amplista y antes ministra Lilian Pechichian. ¿Qué le parecieron los anuncios que recién se hicieron? Bueno, buena cosa que haya habido anuncios. En el presupuesto era una cosa que nosotros reclamábamos porque venía un solo artículo por una actividad que ocupa 110.000 personas, mueve el 7, el 8% del Producto Bruto, tiene una balanza comercial favorable de 550 millones de dólares y había un solo artículo en el presupuesto que era la generación de una oficina de género adentro del ministerio. O sea, no había nada en relación a políticas. Muchas de las medidas que anunció se habían aplicado en otros momentos, como por ejemplo la devolución de los 9 puntos del IVA, pero... En gastronomía y alquiler de vehículos. Exacto, y en hotelería, para extranjeros especialmente. Es un sector al que hay que está muy castigado, es de los más castigados por las consecuencias de la pandemia y por las limitaciones que hay a la movilidad. Y son medidas que estábamos esperando y que son bienvenidas, no sé si son suficientes. Sí, por ejemplo, hotelería sin IVA también anunció recién el ministro. En este caso, para personas que viven en este país, porque se está fomentando el turismo interno, teniendo en cuenta que está restringido el turismo de gente que venga de países vecinos. También habló de estimular la contratación de trabajo o tomar a gente que pasó al seguro de desempleo para las empresas vinculadas a servicios turísticos, reintegrando dinero, mejor dicho, exonerando del pago de 8.000 pesos por cada persona tomada en esas condiciones en aportes patronales de diciembre a abril a esas empresas. Todo eso lo comparte, digamos. Todo eso está muy bien y son medidas de incentivo en un sector. También habría que tomar otras, por ejemplo, el turismo social, que es una de las patas que históricamente, que en los últimos años se había desarrollado y que cuando le preguntamos al ministro en la comisión decía, bueno, eso es complicado porque el turismo social en la tercera edad tiene problemas sanitarios, digamos, derivados de la crisis del coronavirus, pero esto también se hacía para quinceañeras, para trabajadores rurales, para empleadas domésticas, o sea, había otros sectores que también sería bueno que se consideren y se incluyan en los paquetes de promoción. Pero bueno, que se hayan tomado medidas es una buena noticia. Usted integró la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, por donde ya pasó el proyecto de ley de presupuesto. Ahora ese juego se da en la comisión homónima del Senado. Exacto. ¿Cómo se sigue o con qué expectativas sigue algo en lo que trabajó, pero ahora ya no está directamente en sus manos como en las del resto de quienes estuvieron en la comisión a nivel de la Cámara Baja? Bueno, por las declaraciones que ha habido por parte de la coalición, con pocas expectativas de que haya mucho cambio, digamos, ¿no? Este es un presupuesto muy optimista, o sea, todos los parámetros que el gobierno establece o que el gobierno plantea que va a lograr en cuanto a deuda, déficit, a empleo, a inflación, son mejores que los que estiman los operadores privados, los organismos internacionales. Es un presupuesto con mucha incertidumbre porque según la proyección de déficit del gobierno, es un 3,6%, pero si uno considerase todos los gastos que están metidos en el presupuesto, sería el 7 y pico por ciento. Eso quiere decir que para llegar al 3,6 van a tener que recortar y no se sabe de dónde. Hay un artículo ahí que faculta al Poder Ejecutivo a hacer recortes en la autorización del gasto. En definitiva, el presupuesto que aprueba el Parlamento es una autorización para que el Poder Ejecutivo gaste, o los distintos poderes del Estado gasten. Para quienes no conocemos la técnica legislativa en materia presupuestal, ese tipo de disposición no es rutinaria, no está siempre en los proyectos de ley de presupuesto, es una innovación de este proyecto. Exacto, no está siempre y por eso fue que en marzo, incluso antes de la pandemia, el gobierno emitió un decreto en el cual topeaba un 85% la ejecución del crédito presupuestal que venía aprobado en el presupuesto anterior. ¿No? Claro. Es algo que siempre es algo que se hacía históricamente, que en el 2005 se hizo y que después se dejó de hacer. ¿Qué áreas serían las más afectadas por ese presupuesto a su entender? Bueno, una, y que es la que explica la mitad del recorte o
de la baja del déficit en los 5 años es salarios y pasividades. O sea, se plantea una caída de salario real, eso combinado con las pautas para el sector privado, determina una caída del índice medio salarios, y como las pasividades se ajustan por el índice medio salarios, también va a haber una caída de pasividad. Entonces la mitad se explica por eso en los 5 años. ¿Y qué pasa con el componente del salario público? Porque con respecto al salario público, lo que dice el gobierno es, al final del quinquenio, del periodo, no va a haber caída. Exacto, el gobierno dice eso, y dice también si se cumplen un montón de condiciones que no logramos saber muy bien cuáles son, digamos, porque el gobierno en la ley de urgente consideración había establecido que en el presupuesto iba a mandar una regla fiscal. Esa regla fiscal está bastante explicada en la exposición de motivos, pero eso es literatura, no es ley cuando uno lo aprueba, y acá se refiere a si se cumplen las condiciones que estaban en la ley de urgente consideración, que no sabemos muy bien cuáles son. Nosotros le pedimos información en la primera comparecencia que hizo el equipo económico, que nos dieran cómo lo iban a calcular para poder medirlo, digamos, sí, ¿no? Y que los operadores privados puedan seguirlo. No lo logramos, y todavía no ha llegado al Senado tampoco esa información. Recién escuchaba su visión crítica con respecto a las estimaciones de crecimiento que usted entiende tienen más peso del que deberían tener. Es decir, es un gobierno en ese sentido, dijo usted, optimista. Recordé proyecciones que se hacían en otro tiempo, cuando gobernaba el Frente Amplio, y muchas veces se señaló al exministro de Economía y Finanzas, Daniel Bastori, como también optimista, o inclusive, como digamos, se decía que se subestimaba el peso del déficit fiscal, que terminaba siendo a veces mayor que el que se proyectaba. ¿No es algo que termina pasando más de la cuenta, e independientemente de los elencos gobernantes de turno? Sí, puede ser. A ver, como todos en nuestra vida, tendemos a ser más optimistas de lo que corresponde, pero cuando uno mira las proyecciones de los gobiernos del Frente Amplio con respecto a las de los organismos internacionales o a los operadores privados en esos años, eran muy similares. Acá lo que hay es un desfasaje absoluto entre lo que el gobierno estima y lo que estima el resto del mundo, la academia, los índices de expectativas que estudia el Banco Central, los operadores privados. Entonces el gobierno dice, este año vamos a crecer un 3 y algo por ciento, pero en el segundo trimestre tuvimos una caída del 10,7%. Y si uno mira el panorama internacional, Brasil va a caer un 10 y pico, Europa va a caer un 7 y algo, Estados Unidos un poco más, Argentina va a caer, y nosotros somos como una excepción que vamos a caer bastante menos que todos los demás, digamos. En ese sentido es... Una de las áreas más sensibles siempre cuando se discute presupuesto, y que en esta ocasión desde el Frente Amplio ha sido muy referida al momento de reclamar más recursos, es la educación. Ayer estuvo en esa misma silla como invitado Robert Silva, el presidente del CODICEN, y decía, a nivel de ANEP, en realidad el presupuesto no está hablando de toda la educación, ahí excluimos la Universidad de la República, pero a nivel de ANEP es un presupuesto que tiene inclusive un incremento en comparación con el de, digamos, la última etapa de gobiernos del Frente Amplio. ¿Qué visión tiene con respecto a esa lectura que dice, en realidad ahí no se perdió? Lo que pasa es que la comparación que se está haciendo es en pesos corrientes. 100 pesos de 2005, o de 2015, perdón, no son lo mismo que 100 pesos del 2020. Entonces, si uno lo del 2015 le aplicara toda la inflación de todos estos años y lo compara con lo que hoy está asignado, ahí hay una caída. Cuando uno lo compara en la cifra en pesos, sin considerar la evolución del índice de precios, es cierto que no hay una caída. Pero en términos reales la hay. Pasando a otros asuntos políticos mencionados en alguna de sus respuestas, hablo de la ley de urgente consideración puntualmente. El Frente Amplio resolvió apoyar y sumarse a la campaña que intentará generar un referéndum para derogar una parte de esa ley ya vigente de urgente consideración. Una de las discusiones fue qué camino se tomaba, se eligió el denominado camino largo. Mario Vergara, que es referente de la alianza política que usted integra junto con otros sectores, en algún momento había dicho que prefería la otra decisión. ¿Cómo siguió puntualmente Marea Frente Amplista, que es su sector, esa decisión ya tomada por el Frente Amplio? Bueno, cuando el Frente Amplio toma una decisión y estamos encalumnados atrás de esa. A nosotros nos parecía que era mejor el camino corto y que había que ser, y creemos aún, porque esto no está definido, que hay que ser muy quirúrgico en cuáles son los artículos que se someten a referéndum. Digamos, porque hay un montón el Frente Amplio, la mitad de la ley más o menos
punto más, punto menos, no la votó, pero ahí hay cosas de muy distinta magnitud y muy distinto impacto y de muy distinto apoyo popular, digamos, muy distinto. ¿Cuál habría que priorizar? Pues yo creo que hay algunas que tienen que ver con el derecho de huelga o sea, un argumento del gobierno era, así como los huelguistas tienen derecho a hacer una ocupación, los no huelguistas tienen que tener derecho a trabajar. Y entonces esos dos derechos entran en conflicto y entonces la ley puede ser declarada ilegal. Cuando nosotros le preguntamos al ministro, bueno, pero supongamos que no hay no huelguistas, que todos los trabajadores están de acuerdo en ir a la huelga, pero el dueño de la empresa quiere entrar y no lo dejan. ¿Esa huelga es ilegal? Sí, es ilegal. Entonces, todas van a ser ilegales. Entonces, eso combinado con ciertas medidas de limitación de piquete y ese tipo de cosas, de alguna manera meten una tenaza a la protesta social, que me parece que es uno de los puntos en donde puede haber apoyo y consensos. Y después hay toda una negociación que se está llevando a cabo, digamos, porque el movimiento estudiantil viene con su artículo de educación, el FUCMAN viene con sus artículos que tienen que ver con vivienda, las organizaciones feministas con todo lo que tiene que ver con violencia de género, cada uno de los sectores sociales con lo que directamente les afecta. Y bueno, será un trabajo arduo lograr consensuar un mínimo común denominador de todo eso. Gracias, Gustavo, por este rato para TV Ciudad y hasta la próxima. Por favor, un gusto.